Cuando pensamos en la Biblia, pensamos inmediatamente en una persona religiosa, en una experiencia religiosa que nos haría sentir incómodos, especialmente para aquellos que no tienen una fe muy establecida. Ir a una iglesia en la cual hacen cosas raras o harían cosas raras y harían cosas que a nosotros no nos agradarían mucho. Sin embargo, el estudio de la Biblia es mucho más serio que eso. Para muchos de nosotros es algo más académico, es algo más en serio, es algo que podemos ver con una lupa y que podemos tener muchas otras herramientas y traer muchas otras herramientas para el estudio de la Biblia, especialmente para la reflexión teológica. El estudio de la Biblia es muchas cosas, excepto fácil. El estudio de la Biblia es desafiante, es edificante, es una bendición muy grande, es una luz en el camino, como dice el Salmo 119, 105. Pero fácil no es, sencillo no es. Todas las personas que afirman que estudiar la Biblia es fácil, es porque hemos mantenido quizá nuestro estudio de la Biblia en la superficie. Es realmente desafiante. Por eso por siglos se ha dedicado muchísimo tiempo y personas han dedicado su vida entera a estudiarla de una forma seria, de una forma académica, de una forma responsable. No simplemente abrirla, leer y decir, bueno, yo aprendo de aquí esto y esto me sirve para mi vida. Bueno, también todos debemos de tener y todos tenemos una vida devocional, pero yo hablo del estudio serio de la Biblia, del estudio académico de la teología. Y bueno, permíteme rápidamente dar una pequeña reseña, una pequeña semblanza, una pequeña visión de 4000 años de estudio teológico, de estudio de las escrituras, pero en unos breves minutos. Todo empezó cuando antes del exilio los hebreos estudiaban la ley. Y hay muchísima prueba histórica y hay muchísima evidencia histórica de cómo ellos estudiaban la escritura antes del exilio, y su manera de estudiar era bastante fundamental, muy poco elaborado, en donde ellos leían, memorizaban y entendían y obedecían. ¿Sí? Este es básicamente el sistema que los hebreos tenían para estudiar la ley, la escritura. No vamos a discutir mucho por cuestión del tiempo, de cómo ellos veían o cuál era su cosmovisión de la escritura, sino simplemente resaltar que su estudio preexílico de la escritura y de la teología era bastante fundamental. Sin embargo, después de que regresan de Babilonia, después de haber pasado 70 años en Babilonia, vemos que su estudio de la escritura, su estudio de la ley cambió. Hay varias teorías por las que mencionan o que dan razones por lo que pasó esto. ¿Por qué pasó esto? Porque el sistema, lo que ellos llamaban el Midrash, cambió y se elaboró un poco más. Y bueno, la mayoría de historiadores, la mayoría de teólogos piensa que en Babilonia ellos aprendieron un sistema más elaborado, algunos sistemas más elaborados de lectura y de comprensión, y sobre todo algunas formas, algunas herramientas para indagar más en los textos. De tal manera que leemos textos como Nehemías 8:8, cuando el pueblo ha regresado de Babilonia, y encontramos textos como la gente leía y los maestros les ayudaban a interpretar la escritura, o algunas otras versiones dicen les ayudaban a encontrar el sentido de las escrituras. Sin duda alguna, Nehemías 8:8 nos muestra un sistema mucho más elaborado de interpretación que el preexílico. Entonces el Midrash se fue elaborando también. En los tiempos de Jesús, Platón había dado ya sus famosas alegorías, que para nosotros es algo muy simple, muy sencillo, y estamos muy familiarizados con ellos. Sin embargo, las alegorías de Platón fueron muy importantes para el tiempo de Jesús, fueron una aportación muy grande y eran como la moda en la enseñanza. Podemos ver nosotros como Pablo utiliza una alegoría de Agar e Ismael en la carta a los Gálatas, que es un sistema que Pablo, por ser un investigador, un escolar y un erudito, tenía que saber muy bien, tenía que conocer muy bien cómo funcionaba la alegoría y cómo lo podía aplicar al estudio de la teología y cómo podía aplicarlo especialmente a la edificación de la iglesia. Pasaron unos siglos después, pasaron unos siglos más, tiempo después, y vemos nosotros a los padres de la iglesia por ahí en el segundo siglo tratando de combatir la herejía, especialmente el gnosticismo, y tienen ellos la tradición muy fuerte, tienen la didaqué muy fuerte y tienen la forma inicial del canon, ¿verdad? El canon no está todavía en su forma final, pero ellos están utilizando estos métodos, estos tres, especialmente estas tres cosas: la tradición, la didaqué y algunas de las cartas que ya circulaban, algunos de los escritos
es decir, el canon en su forma inicial, para poder combatir a la herejía. Y podemos ver los escritos de Ireneo, podemos ver los escritos de Clemente de Alejandría, de cómo ellos usaban la alegoría y usaban la comprensión, usaban la filosofía, ¿verdad? El platonismo, o lo que se venía desarrollando como el neoplatonismo, para poder ellos estudiar y explicarle a la iglesia la Biblia. Después tenemos este tiempo medieval, la teología medieval, que es oscura pero a la vez fascinante, y vemos teólogos como San Agustín, quienes llevaron su propia vida personal a la lectura de la escritura, ¿verdad? Y vemos en San Agustín como el inicio del celibato, el bautismo de infantes, ¿verdad? Y todo esto basado en las reflexiones teológicas y a la vez en su propia experiencia. Después, por ahí en el siglo X vemos a San Anselmo, tratando de ponerle un fin al emocionalismo que había. En el siglo X habían estas obras de teatro en donde todo el mundo salía llorando, se pusieron de moda los famosos crucifijos, las pinturas de Jesús, y San Anselmo a través de sus diferentes escritos trata de resaltar la razón y de ponerle un alto a este emocionalismo. Después conocen ustedes a Erasmo de Rotterdam, quien fue el creador del humanismo, que fue una persona que resaltó el humanismo, especialmente en la religión, en su tiempo. Y el humanismo creció, y Erasmo de Rotterdam fue una de las personas que más lo impulsó, en donde por primera vez se empieza a ir al griego, se empieza a ir al hebreo. En siglos anteriores nadie ni soñaba con citar el griego, el hebreo, el arameo o alguna de las fuentes primarias de la Biblia, ¿verdad? Y Erasmo de Rotterdam fue un personaje, un teólogo muy importante, que escribió libros como La libertad de la voluntad y tratados sobre el libre albedrío, que contradecían muchísimo la teología de Lutero, quien iba a venir un poco más tarde. Después viene la Reforma. En el siglo XVI, Lutero y todos sus secuaces, quienes están exaltando también a la vez esta frase de sola escritura. Y podemos ver ahí nosotros a Lutero y a Zwinglio, por ejemplo, con una teología mucho más elaborada que la de Lutero. Zwinglio era más un teólogo, Lutero era más un monje, y cuando debatían, en los debates que hay de ellos, Zwinglio le citaba el griego y el hebreo, y Lutero le decía: no me vengas con tu griego y con tu hebreo, que yo no entiendo eso, o no lo conocía, no lo dominaba tanto como Zwinglio. Y su bandera fue sola escritura, ¿verdad? Y muchos nos preguntamos hasta el día de hoy qué tan bueno es el concepto de sola escritura, o qué tan ingenuo puede ser el concepto de sola escritura. Después viene la Ilustración, ¿verdad? En el siglo XVII y el siglo XVIII en Europa. Después la Ilustración también es transportada para América, en donde por primera vez vemos ateos, deístas, personas que no creen en Dios, personas que creen en Dios pero que Dios no obra más, respectivamente ateos y deístas. Después viene Wesley, tenemos el concepto de John Wesley con su cuadrilátero, que a mí me parece fascinante. Para Wesley, la manera de hacer una doctrina es la razón, la experiencia, la escritura y la tradición, ¿verdad? Después tenemos teólogos como Alexander Campbell, Barton Stone, Tolbert Fanning, David Lipscomb y ellos, quienes son de nuestra tradición en la Iglesia de Cristo y que trajeron un fundamentalismo más fuerte a la teología, ¿verdad? Entonces, es decir, el fundamentalismo es aquello que nos dice: bueno, no tengo que elaborar tanto como todos los otros teólogos que estudiaban la historia, la filosofía, la sociología, la antropología y lo aplicaban en la teología, sino que simplemente el fundamentalismo nos dice: bueno, yo lo leo, lo entiendo y lo llevo a cabo. Pero el fundamentalismo también trajo grandes problemas, porque asume muchas cosas que no son ciertas, muestra inconsistencias muy grandes. Esta hermenéutica de mandato directo, inferencia necesaria, ejemplo aprobado, trae grandes inconsistencias y grandes problemas a la conversación teológica. Así que no es tan fácil, ¿verdad? Y hoy en día, estamos en el año 2017, en pleno siglo XXI, a inicios del siglo XXI, hay muchas personas que se interesan por la teología, y sigue habiendo de todo, ¿no? Aquellos quienes elaboran muchísimo más la teología y que al final tienen como una mezcla de todo. Y tenemos también muchos que son muy fundamentalistas y que dicen: yo no quiero saber nada de eso, yo solo quiero estudiar la Biblia, quiero leerla, entenderla y aplicarla y obedecer a Dios a través de ella. El punto del fundamentalismo es que, bueno, no es tan fácil. Y los fundamentalistas insisten:
Es muy fácil, solamente léala y obedézcala, y cada vez que tienen un encuentro teológico o un debate bíblico o por alguna doctrina, por algún dogma, por alguna perspectiva, ellos dicen, es muy fácil, es muy sencillo. Léalo, aquí lo dice muy claramente, aquí lo dice muy fácilmente. Y no es tan fácil, no es tan fácil. Ellos dicen, los fundamentalistas insisten, es fácil, léalo, entiéndalo, mire, aquí lo dice. Pero los amantes del exégesis y los que respetan la hermenéutica saben muy bien que no es tan sencillo. Si fuera sencillo, si fuera tan fácil, no hubiera explotado el denominacionalismo en el mundo como lo hizo. Así que esta es una invitación, más que nada, más que una clase de historia. Es una semblanza de cómo se ha estudiado la escritura por 4000 años, pero a la vez una invitación a estudiar la Biblia de una forma seria, de una forma académica, de una forma responsable. Para tener una mezcla de todo nos lleva a la confusión, y ser fundamentalistas nos lleva a una simplificación que al final no nos lleva a ningún lado. Pero lo que sí sirve es la reflexión teológica, es el debate, es la conversación, es la discusión seria, responsable y tolerante que queremos tener. Así que, bueno, nosotros tenemos material y te queremos invitar a nuestro taller teológico latinoamericano, donde tenemos un blog, tenemos una página de Facebook también, donde nuestros amigos Jonathan Hannigan y Justin Sims y su servidor Juan Mesa estamos continuamente haciendo talleres, subiendo material, recomendando libros, tratando de discutir, de hablar, de reflexionar, de conversar teológicamente, académicamente, sobre todo seriamente, sobre reflexiones espirituales, teológicas, bíblicas, académicas, y cualquier cosa que nos pueda servir y que queremos compartir contigo también. Así que échale un vistazo a nuestra página, échale un vistazo a nuestros videos, a nuestros eventos. Y esto que te acabo de decir es nuestro único propósito, es lo que queremos hacer, ayudarte en la reflexión teológica seria, en la reflexión académica responsable. Queremos discutir, no tenemos todas las respuestas. Estamos en ese mismo viaje de estudiar, por eso hemos hecho estas páginas, estos sitios y estos espacios y estos materiales para que nos sirvan a todos. Así que espero que por favor puedas visitar nuestras páginas, nuestro material, y cualquier duda puedes encontrar nuestra información en cualquiera de nuestras páginas. Que Dios te bendiga y bueno, vamos a seguir estudiando.